Estás en sintonía con Lectura Deportiva, el programa predilecto para los amantes del deporte. Aquí cada jugada importa. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a Lectura Deportiva, 1:12 de la tarde, hora de almuerzo. Espero que estén descansando y gracias por conectarse con nosotros a esta hora acá en Lectura Deportiva. Un saludo para toda la audiencia que se conecta hasta ahora con nosotros. Eh, Hombre, le digo que les comento, es un día de muchas noticias deportivas. El bicampeón de Colombia todavía sigue dando de qué hablar y va a pasar por mucho tiempo. Tenemos muchas noticias respecto a todo el círculo de Junior de Barranquilla. Y bueno, aquí tengo a mi gran compañero Miguel Erazo, quien le doy el saludo, y también por su parte a Holger Díaz, nuestro productor que siempre nos acompaña y nos colabora para que la lectura deportiva sea posible. Miguel, cuéntame, ¿cómo estás? Hola Juan, espero que estés muy pero muy bien. Un saludo para ti y para nuestro gran productor Holger, perdón. Y sí, como comentas, un día bastante movido en cuanto al Junior de Barranquilla y al deporte colombiano en general. No vamos a estar adelantándonos mucho, pero sí les adelantamos a nuestros lectores que va a ser un programa interesantísimo. Totalmente. Fíjese que ya estamos a menos de un día de que comience la Copa del Mundo y ya mañana estaremos con toda la información correspondiente al partido de inauguración de esta gran cita. Obviamente Colombia no estará jugando esta semana, será la próxima, su partido frente a Uzbekistán, pero ya desde en estos momentos nos ponemos en sintonía también con la Copa del Mundo. Pero bueno, yo quería primero informarles que el día de mañana, 11 de junio, día de la inauguración, tendremos un gran evento en la Universidad Autónoma del Caribe. Estaremos obviamente pendientes de lo que pase. Lectura Deportiva estará en la plazoleta de la universidad. Esto debido a que el evento se llama Fútbol es Cultura, a cargo de la Oficina de Relaciones Internacionales, la ORI, de la Universidad Autónoma del Caribe, y estará brindando muchas actividades deportivas. ¿Cuáles serán estas actividades deportivas? Bueno, en principio habrán concursos, habrá también trivias mundialistas, habrá un stand en donde pues posiblemente estaré yo haciéndole preguntas a las personas acerca de la Copa del Mundo. También tendremos panel mundialista, jugadas de fútbol, en la mayor medida posible tendremos las mallas para fútbol tenis, para los que quieran participar, libros de la biblioteca, bailes, grupo cultural y presentación de niños del jardín de mi pequeña Unión Autónoma. Oiga, también algo importante, tenemos la fiebre de las laminitas y el álbum del mundial. Si usted quiere, pues terminar de llenar su álbum, llegue también a la Universidad Autónoma del Caribe para que cambie sus laminitas, para que las compre, etcétera, etcétera. Esto será a partir de las 9 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El partido inaugural comienza a las 2, me imagino que la inauguración estará comenzando alrededor de la 1 de la tarde. Entonces le dará tiempo de compartir con nosotros y luego irse a algún establecimiento o a su casa a ver el partido del Mundial, partido de inauguración. Bueno, Miguel, quiero que me cuentes qué pasó un día como hoy, qué aconteció en el mundo deportivo. Claro que sí, Juan. Y es que un día como hoy, 10 de junio, pero de 1959, nació uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, me atrevo a decirlo, el gran Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti fue un exfutbolista bastante destacado y también, como comenté anteriormente, es de los mejores entrenadores de la historia. No por nada cuenta con una gran variedad de títulos y es conocido por su estilo táctico, flexible y su gran gestión humana. Y además, como dato de color, es el primer y único entrenador que ganó 5 veces la Champions League y que ha logrado ganar las 5 grandes ligas del fútbol europeo. ¿Cómo te parece? Hombre, sin duda alguna, usted ya lo ha remarcado ahorita, Carlo Ancelotti, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Fíjese que debe ser de los pocos casos que una persona haya sido tan exitosa de jugador y como técnico, porque recordemos que Carlo Ancelotti hizo parte de ese gran Milan de Arrigo Sacchi, que lo ganó todo. Ganó la UEFA Champions League, ganó la Serie A, ganó la Copa Intercontinental, y a pesar de no ser un jugador tan vistoso, era un jugador que siempre rendía, era un jugador de ese Milan siempre titular,
ese que hace el trabajo silencioso. Y bueno, hoy conmemoramos el día de nacimiento y Carlo Ancelotti como entrenador también ha dejado una huella imborrable, sobre todo en el Real Madrid. Parece que él pelea ahí ese puesto de los mejores entrenadores del club merengue. Aparte porque también, digamos, tiene un manejo de vestuario súper increíble. Parece que es uno de los entrenadores que más contagia a nivel mundial, que de pronto su equipo no es que sea favorito, pero aún así lograba sacar las llaves adelante. Me parece que eso es algo súper difícil, porque eso no se entrena, ¿eh? Eso no se entrena de ninguna manera, eso se nace. Y al final Carlo Ancelotti, pues hoy que está con la selección brasileña, ya con otro reto, ya pensando en construir también una carrera como entrenador de selecciones, pues esperemos qué acontece en este Mundial de Fútbol, porque, hombres, a pesar de que las generaciones de Brasil han venido un poco bajando su rendimiento, por así decirlo, tiene una gran nómina y se espera que Brasil sea una de las mejores selecciones en esta Copa Mundial 2026, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahora afronta un nuevo reto en este nuevo mundial que ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, Brasil siempre va a ser una selección favorita al título, por más de que últimamente sus actuaciones no vengan siendo las mejores. De hecho, todavía digamos que tienen esa mancha del 7-1 en 2014 en su mundial. Sí, señor. Pero igualmente es una selección que siempre hay que tener en cuenta porque tiene nombres realmente destacadísimos, fuera de serie. Sin ir más lejos, Neymar. O sea, que si bien no es el mismo Neymar de 2014, es un jugador que siempre te puede ayudar a resolver un partido en buenas condiciones, porque es verdad que también las lesiones muchas veces lo condenan, pero también cuenta con otros grandes nombres, Alisson, Alexandro, Bruno Guimaraes, Rafinha, Vinicius Junior, y demás nombres. La verdad es que Brasil siempre tiene jugadores bastante interesantes y veremos cómo le va en este nuevo mundial. Vamos a ver. Bueno, le deseamos un feliz cumpleaños a Carleto, como ya lo mencionábamos antes, uno de los mejores entrenadores de la historia. Y hablando de entrenadores, hoy el juniorismo se despertó con una importante noticia. Salió un comunicado oficial por parte de las redes en el Junior de Barranquilla que dice lo siguiente: el Club Deportivo Popular Junior FC se permite informar a la opinión pública en general, seguidores y medios de comunicación que se ha extendido el vínculo contractual que une al profesor Alfredo Arias con nuestra institución hasta junio del 2027. Bueno, renuevan al profe Arias, esto producto del bicampeonato conseguido frente a Atlético Nacional, y bueno, lo tendremos un añito más dirigiendo a la escuadra tiburona. Yo quisiera preguntarle, ya habíamos tocado el tema ayer un poquito, pero ¿qué les parece esta noticia? ¿Están de acuerdo? ¿Están felices? ¿Están inconformes? Y obviamente también unir a la audiencia que nos comente qué le parece la toma de decisiones de Junior de Barranquilla con respecto a la situación del profe Arias. Bueno, ¿Qué le parece, Miguel? No, muy feliz. La verdad es que me encuentro muy contento y sobre todo bastante pues, conforme con esta decisión. Era, digámoslo, algo predecible, era algo que sabíamos que tarde o temprano iba a ocurrir, porque lo que hizo Alfredo Arias este semestre pues, fue bastante destacado, dejando de lado el fracaso en la Copa Libertadores, porque en Liga sí es verdad que también tuvo altos y bajos, pero fue un rendimiento destacadísimo. Junior en las fases finales se convirtió en otro equipo completamente diferente y no digamos que arrasó, pero digamos que dejó conformes a la gran mayoría de sus hinchas. Y bueno, todo se terminó de confirmar con este bicampeonato en la final ante Atlético Nacional, sobre todo en ese gran partido de ida, en donde brilló el equipo en general, dejando una actuación sobresaliente. Sin duda alguna, era de esperarse esta decisión por parte de Junior de Barranquilla, porque es difícil despedir a un entrenador cuando te consigue un bicampeonato. Es cierto que hay un gran lunar en cuanto al desempeño de Alfredo Arias, sobre todo en la Copa Libertadores, donde Junior quedó eliminado,
pero me parece que apostarle a este proyecto, ahora como están las cosas, es muy acertado. Yo era de los que decía que el profe Alfredo no debía seguir. Para mí, el equipo entró en un bache gigantesco porque no le seguía la idea al profe Arias. Y obviamente es un tema muy importante que no se puede dejar pasar. Ahora, me sorprende que sea un año más de contrato. ¿Y por qué me sorprende? Porque la mayoría de las veces a los técnicos no los contratan con, digamos, para cierto año, sino que la mayoría de veces es contrato indefinido. Es decir, que lo pueden sacar en cualquier momento. Esta vez Junior se la juega. Junior dice, bueno, le vamos a dar un año más al profe Arias y me parece que es acertado por el tema de continuar con el proceso. Es cierto que a mí me parece que el profe Arias tiene el deber de exigirle a las directivas al menos un buen recambio para afrontar el segundo semestre de la Liga Colombiana y por supuesto ya pensando en esa Libertadores del año entrante. Porque a ver, si lo dejan un año completo, de rondar el contrato por un año, pues debería ser lo obvio que el mismo técnico dispute la Copa Libertadores de ese año. Exactamente, exactamente, pero sí, no, la verdad es que igualmente no importa que, bueno, para mí, que haya sido pues por un año, o por dos, por los años que sean, lo importante para mí más que todo es que se mantenga con este gran rendimiento y que por supuesto corrija lo que tenga que corregir, porque obviamente sabemos que este equipo pues no es perfecto, tiene también defectos como todo equipo en el mundo, pero si se logra corregir todo eso y sobre todo si logramos destacar a nivel internacional y no volvemos a vivir lo que vimos este año, la verdad es que me atrevo a decir de que podrá seguir inclusive por mucho tiempo más de lo que la gente espera aquí en la ciudad. Sí, No sé qué. no, y sobre todo porque Alfredo Arias, hasta su llegada a Junior, el torneo colombiano se le hizo esquivo. Armó un buen plantel con el Deportivo Cali. Yo me acuerdo muy bien de ese equipo que jugaba muy bien. Ese equipo terminó despuntando el todos contra todos, pero se cayó en la fase final. Contra Medellín también obtuvo un campeonato, si mal no recuerdo, frente al Pereira. Contra Santa Fe también estuvo cerca. Nunca se le daba. Los equipos de Arias tenían, digamos, esa tendencia de comenzar punteando los campeonatos e ir en una curva descendente. Con Junior, digamos que encontró esa regularidad y ya metió un bicampeonato. Es uno de los, o sea, después de Comesaña, es el técnico bicampeón con Junior. No hay más nadie en la historia que haya logrado 2 títulos consecutivos con Junior. Nada más han sido esos dos, ¿Sí? nada más han sido esos dos, imagínate. Totalmente. Y fíjese que estamos Sí, sí, hablando de un tipo con Comesaña, y sí, después Alfredo Arias, sí. un otro. Entonces sí me parece que a día de hoy hay una cantidad infinita de argumentos para sostener al profe Alfredo Arias a pesar de la mancha que ya recordamos de la Copa Libertadores. Y bueno, siguen las noticias, Miguel, porque nos comenta nuestro colega Jesús David Salcedo, que siempre nos está brindando la información de primera mano, que entre hoy y mañana la directiva de Juniors de Barranquilla empezará una nueva negociación con las partes involucradas para ejercer la opción de compra por el central uruguayo Lucas Monzón. Recordemos que él está en condición de préstamo. Junior, si quiere adquirir sus derechos completamente, pues debe pagar, digamos, esa opción de compra que tiene el central uruguayo. Ahora, yo les hago la pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con el tema defensivo de Junior, sí valdría la pena ejercer la opción de compra por un central como Lucas Monzón, teniendo en cuenta todo el contexto. Opa, la verdad, buena pregunta, pero yo me lo quedo, la verdad, porque un defensor que al principio no rindió, es verdad, por el tema de las lesiones, que tuvo bastante tiempo fuera de las canchas, pero ya después cuando estuvo al 100% el semestre anterior, recordemos que se asentó en esa defensa titular con Peña y terminó dando resultados porque terminó alzando el título el Junior de Barranquilla y este semestre, bueno, sí es verdad que de pronto no se ha mostrado tan regular como en ese tramo del 2025, pero igualmente es un defensor que a mí por lo menos me gusta, con buena técnica, recordemos que es zurdo y para encontrar un zurdo, un central zurdo aquí en el fútbol colombiano que rinda bien, Muy complejo, ¿eh? son escasos, los centrales zurdos escasean, son muy buenos, pero escasean, entonces obviamente yo lo puedo corregir, Arias lo puede
digamos que corregir ciertas cosas que él tenga que no sean tan buenas, pero personalmente a mí me gustaría quedármelo, me gustaría darle una oportunidad más, pero ya siendo oficialmente propiedad del Junior de Barranquilla, porque sí, es verdad que él llegó cedido desde Uruguay, no me recuerdo exactamente el equipo, pero ya, sería interesante ejecutar esa opción de compra. Bueno, hay que tener en cuenta también que últimamente la competencia en toda esa saga defensiva y Junior está siendo muy fuerte porque el nivel de Peña ha subido, el nivel de Rivera ha subido. Y bueno, hay que tener en cuenta todas estas situaciones para saber en qué jugadores fijarse, en qué jugadores, pues decirle, hombre, venga para acá, me quedo con usted, lo voy a tener en cuenta o no. Es cierto que Lucas Monzón ha tenido buenos momentos, ha tenido grandes partidos. Yo me recuerdo esos cuadrangulares del semestre pasado, del año pasado, y algunos partidos de este. Y sí ha tenido buen rendimiento. Lo que pasa es que, como todo el equipo, o casi todo, la mayoría, pues entraron en ese bache de la irregularidad. Entonces, muchas veces esas dudas no habían sido despejadas en cuanto a la zona defensiva. Pero bueno, a mí de todas maneras me parece que es una buena opción. Es una buena opción por lo que usted dice. Encontrar un central zurdo a nivel local o a nivel internacional que sea muy bueno, que tenga las ganas de venir a Junior, pues es muy difícil. Es muy difícil. Y sí estaría bueno renovarle por el tema del recambio, porque la saga defensiva de Junior es una de los que menos jugadores tiene. Entonces sí es bueno optar por esa opción. Pero bueno, hoy también se mostró el video en redes sociales de Jimmy Chará entrando a la sede administrativa de Junior de Barranquilla. Ayer el colega Jesús David Salcedo nos comentaba que la intención del jugador era continuar en el equipo, que no tenía intención alguna. Obviamente tiene contrato hasta diciembre de este año y ya estaremos viendo qué es lo que sucede con este jugador Jimmy Chará, que yo creo que ayer de manera unánime dijimos que no debía continuar en Junior por el rendimiento que estaba teniendo, ¿no? Hombre, pues sí, nosotros recuerdo exactamente que debatimos eso ayer, sí, pero no sé, sinceramente, teniendo será mejor seguir aquí, porque recuerdo que nosotros nos lo preguntamos ayer, ¿quiere seguir en el equipo, ganarse un puesto, o quiere seguir cobrando y le da igual seguir jugando? ¿O no? No Totalmente. sé, o sea, yo personalmente le abriría la opción de que de pronto lo cedamos a algún equipo, o sea, un equipo bueno, que tenga ese ritmo competitivo, mantenga, o sea, no se quede sin jugar, y porque realmente Chará es un jugador bastante destacado que puede ser titular en muchos equipos aquí en Colombia. Entonces yo podría de pronto negociar con él, o sea, intentar abrirle un poco la mente y decirle, oye, eh, no es por despreciarlo, porque ha sido un jugador que nos ha dado alegrías, pero es verdad, tu rendimiento no ha sido el mejor últimamente, así te parece, a este equipo le caerías muy bien, sería bueno que te tengan. Bueno, ya veremos. Yo igual no estoy de acuerdo con la continuidad de Gerard. A mí me parece que hace rato dejó de ser primero ese líder de Junior, porque recordemos que en el principio del campeonato fue el capitán, el capitán indiscutido encima de Teófilo Gutiérrez, encima de cualquier otro jugador. Y segundo es que ya también perdió relevancia y perdió como las ganas de seguir jugando, porque es que yo recuerdo varios partidos donde Chará ya caminaba a la cancha, el equipo perdiendo y Chará trotando la cancha. Y son todo ese tipo de situaciones que dice, hombre, tú eres un gran jugador, pero si no le estás rindiendo al equipo, ¿de qué me sirves? ¿De qué me sirve si no estás aportando ese granito de arena para que el equipo mejore? Y la verdad que, bueno, ya estaremos hablando un poco de la valoración general del equipo, pero Chará es uno de los grandes puntos bajos de Junior de Barranquilla este semestre. Y hace rato viene dejando muchas dudas, viene teniendo muchas críticas y con razón por parte del hinchado. Entonces, bueno, ya estaremos viendo si al final termina rescindiendo el contrato o si sigue continuando. Pero bueno, Miguel, me gustaría informarle que ya la gente está activa con nosotros, nos está comentando por el canal de YouTube. Y bueno, @Nela, que siempre está ahí con nosotros, un saludo grande, nos dice Aunque saludos. ayer, aunque ayer no la vimos conectada comentando, Bueno, la ayer no la verdad. vimos, pero, pero hoy regresó, hoy regresó.
Sí, señor. Bueno, nos dice Nela que para mí Monzón no lo deben renovar. Bueno, fíjese, hay, digamos, opiniones divididas con respecto a la situación de Lucas Monzón. Igual es un central joven, ¿ah? Tiene 24 años. Tiene Sí, 24 sí. años. De pronto, pensar a futuro, ese recambio, ese jugador que te puede ser la alternativa, no estaría mal. Eh, Oiga, nos dice acá, arroba Nela, sería bonito que volviera Walmer Pacheco. Pero usted se imagina. Oh, sí, estaría buena. Esa opción está buena porque siento que los laterales de Junior es lo que más tendríamos que reforzar con nombres jóvenes. Cosa de pronto es ser joven, no ser un jugador diferencial que aporte al equipo, pero otra cosa es que ya tú seas joven y aportes algo al equipo. Igual, la verdad, un futbolista tremendo, un jugadorazo y que ya tuvo paso reciente por el equipo aquí de Barranquilla. Entonces, sabiendo la situación en la que se encuentra en su equipo, en el Pereira, que no es la mejor, No, yo me le intentaría acercar, decirle, oye, ¿por qué no te vienes para acá? Aquí la gente te aprecia mucho, sabemos que aquí la gente ama mucho a ese lateral y le daríamos una nueva oportunidad. Walmer Pacheco es ese tipo de jugadores que le gusta la hinchada. Primero, la rapidez que tiene. Segundo, Walmer Pacheco es de esos jugadores que le mete el pie a lo que sea. No le importa chocarse contra un rival grandote, más grande que él, más fuerte, no le interesa. Y ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones hacen que la hinchada, pues, digamos, tenga cierto tipo de cariño frente al jugador. Obviamente no es solamente cariño. Jorge Pacheco es un gran lateral. De hecho, en esa etapa de Junior campeón en Medellín y un poco más de semestres, bueno, Pacheco era uno de los mejores jugadores de Junior. Ahora, hay un tema que a mí sí me preocupa, que ha tenido Junior de Barranquilla y no podemos obviar, y es el tema de los casos de indisciplina. Eso a mí es lo que me Epa, preocupa realmente. epa. Porque Juan Pacheco, obviamente es un hincha furibundo del Junior, pero no sé si se acuerda de esos episodios donde se le veía pues en ciertas fiestas clandestinas, con el Oye, equipo estando disputando partidos importantes. Entonces, son ese tipo de cosas que de pronto a mí como espectador neutral me dice, hay que tener cuidado. Pero sin duda alguna, bueno, Pacheco vendría pues aportar muchísimas cosas. Y usted lo recalcaba, los laterales de Junior no es que de mucha garantía de verdad, ¿eh? Son jugadores muy, pero muy regulares. Sobre todo el tema de Jason Suárez. sí, Bueno, miren, sí, nos sobre sigue todo de comentando acá Suárez y Nela también, ajá, ¿qué dice? de Guerrero, de Guerrero. Bueno, nos dice Nela que para mí Chará tampoco lo deben renovar. Debemos optar por otras opciones. Hombre, en el mercado colombiano hay jugadores que le vendrían muy bien al conjunto barranquillero, sobre todo en esa zona medular. Yo creo que actualmente esa posición ya está ganada. Hoy muy difícilmente le quiten la posición a Ángel y a Juancho Ríos. Ya. Pero buscar un interior que de pronto te cumpla esa doble función, un jugador similar a Jesús Rivas, que te cumpla esa función en ataque, que te colabore en Sí, defensa, hombre, yo creo que sería una buena opción porque aparte uno también necesita refrescar el tema de la edad. Es un equipo que de pronto en promedio se va muy alto, creo que debe estar cerca de los 30 años. Entonces buscar esas sí, aproximadamente. alternativas, obviamente, sí, esas alternativas que sean pues no tan juveniles, tan jóvenes, pero que sí tengan ese grado de experiencia. No ¿Te sé qué le atre- te parece a usted. atreves a dar algún, te atreves a dar algún nombre que crees que podría encajar aquí? Mójese, Hombre, mójese. a ver, tendría que repasarlo muy bien, tendría que repasarlo muy bien ahí en esa zona medular. Pero bueno, a mí en lo personal, me gusta mucho el jugador Rodrigo Ureña de Millonarios. Lo que pasa es que Rodrigo Ureña sí es un poco más de ese corte defensivo. Y no me parece que Junior tenga esa necesidad de buscar un jugador en esa zona. Ahora, Rodrigo Ureña es un jugador de muy buen pie. Lo que pasa es que siempre Sí, juega en la primera línea de volante y sería muy difícil. Pero de que hay opciones, las hay. Sobre todo en estos equipos sí, grandes. claro. Por ejemplo, en Santa Fe hay jugadores como Gilmar Velázquez, que para mí es un jugadorazo. Puede jugarte de extremo, puede jugarte en los carriles, puede jugarte en el medio.
es un jugador súper completísimo. Ahora, ¿qué pasa con Gilmar Velázquez? El tema un poco de las lesiones. Eso es lo Sí, único que de lastimosamente. pronto, sí, pero hombre, de que hay opciones, hay opciones. Sí, Pero sí, hay fíjese, que Miguel, sí, adelante, adelante. no, que sí, hay que analizar bien ese tema porque el fútbol colombiano hay muchos jugadores que podrían encajar, digamos, en ese rol que nosotros comentábamos aquí. Un tipo como lo que hace Jesús Rivas, básicamente. Solamente que tenemos que encontrar bien a ese futbolista que pueda encajar bien y que nos pueda ayudar y que sobre todo que lo respete el tema de las lesiones, porque Velázquez ha venido siendo de los mejores, por ejemplo, como tú mencionabas, de Santa Fe, pero la mala suerte de las lesiones muchas veces lo termina truncando, o como lo que tú decías de Ureña. Ureña no me cuadra mucho precisamente por eso, porque es más defensivo y ya tenemos esa zona bien cubierta, pero ese tema de la técnica y el pie de Ureña es destacado, pero ajá. Oiga, le iba a comentar algo. ¿Sabe qué jugador a mí sí me llama poderosamente la atención? Y es un jugador que, a ver, yo lo he visto muy poco, en el sentido de que no tiene tantas actuaciones grandes en el fútbol colombiano, pero sin embargo a mí me parece que es un jugador súper talentoso, con una calidad técnica impresionante y que en su equipo, el semestre pasado, pues fue jugador súper importantísimo después de Dairo Moreno. ¿Y sabe a quién me refiero? A Jeffrey Zapata. Jeffrey Oh, Zapata viene teniendo una subida en su nivel impresionante. Es un jugador también que te puede cumplir esa función en el medio campo y en el extremo. Yo recuerdo en esos cuartos de final entre Junior y Once Caldas, que fue el mejor jugador de Once Caldas junto a Pipe Gómez. sí, señor. Y aparte se le suma que tiene pegadas de media distancia. Y aquí revisando los datos, Jeffrey Zapata tiene, a ver, es del año, ya le voy a decir, es del año 2000. Es decir, tiene 27 años. Tiene 26, 27 años por ahí. Entonces, yo le echaría ojo a ese jugador. Ahora, Sí, sí. hay que tener en cuenta también la necesidad del equipo, pero Jeffrey Zapata para mí ha sido uno de los mejores jugadores del campeonato en general. Sí, totalmente. Lo que pasa es que de pronto no se le da ese mismo, ¿cómo decirlo? Reconocimiento, quizá por el equipo en el que juega, con Once Caldas, quizá porque lo opaca, obviamente, el goleador del equipo, Dairo Moreno, pero sí, realmente en ese partido con Once Caldas fue un futbolista destacado, destacó bastante en ese encuentro, pero lastimosamente no se le terminó dando, pero sí es verdad lo que usted comenta, que es un futbolista con buena pegada, la verdad no quería mal traerlo para acá, porque sería bastante interesante reforzarlo en esa media cancha del Junior. Bueno, Miguel, me gustaría pasar a un tema que para mí es entretenido, es chévere, porque te pone a pensar. Me gustaría repasar con usted, o más bien darle valoración a la plantilla de Junior de Barranquilla. Vamos a centrar en los jugadores que de pronto más minutos tuvieron, porque obviamente es una nómina de 30 jugadores, muchos no jugaron o tuvieron pocos minutos. Por ejemplo, el caso de Ilan Villarreal, que comenzó jugando, pero finalmente terminó perdiendo titularidad, porque obviamente por encima de él tiene jugadores con mucha más experiencia. Me gustaría comenzar por el arco. Y para mí, lo voy diciendo desde ya, el mejor jugador de Junior de este semestre y hace mucho tiempo. Sí, señor. Hablo de Mauro Silveira. Don ¿Qué Mauro Silveira. calificación le da? ¿Qué calificación le da a usted y por qué? Hombre, yo le voy a dar un 9,5. 9,5. No le alcanza para mí, no le doy el 10 porque precisamente hubo partidos en los que pues su equipo se fue derrotado y algunas veces incluso goleado en ese partido con Nacional, pero realmente es un futbolista, es un arquero más bien diferencial, es un arquero que te salva muchas veces en los partidos, cuando las papas queman es cuando él está ahí presente, cuando ahí aparece, y sobre todo en estas fases de playoffs, en estas fases de eliminación directa, su rendimiento aumentó de una forma tremenda. En el todos contra todos, sí fue un futbolista que destacó bastante, obviamente,
pero sobre todo en estos playoffs se mostró bastante seguro, se mostró muy acertado en el tema de las atajadas y sobre todo en los penales. Recordemos esa serie con Once Caldas en el último minuto que le tapa ese penalti a Iron Moreno. Una locura. Y sí, una locura. Y me gusta mucho el tema de que cuando es un arquero que aguanta los penales, que eso lo hemos comentado bastante, y me gusta porque no es un arquero que se juega muy, muy fácil, sino que aguanta ahí hasta lo último. Bastante bien, yo banco eso que usted dice, que ha sido el mejor de Junior este semestre, o si no es el mejor, pega en el palo, la verdad. Para mí es el mejor y yo estoy de acuerdo con usted. Para mí es un 9.5. Obviamente decir que es un 10, hombre, estaríamos hablando de perfección y lastimosamente no fue así. Porque muchas veces el equipo, digamos, que lo dejó solo. Yo recuerdo esa goleada frente a Atlético Nacional, por ejemplo, en el todos contra todos, que fue 4-0 en el Romelio. Recuerdo ese partido frente a Palmeiras en Brasil, donde también desafortunadamente no pudo hacer mucho, pero sin duda Mauro Silveira hace rato viene demostrando que es el mejor jugador de esta plantilla. Jugador que te da garantías, un portero súper rápido que tiene una chica impresionante, eso y muchas cosas más. A mí no se me hace extraño que este semestre o para el próximo Mauro Silveira esté dejando el Junior de Barranquilla porque va a recibir ofertas. Y no sé si se acuerda usted que estamos hablando hace 2 meses por ahí, se estaba rumoreando que el Botafogo de Brasil estaba preguntando por las condiciones del portero uruguayo. Entonces, eso ya te da a entender que hay muchos clubes importantes lo tienen en la mira. Pero bueno, Mauro Silveira 9.5 y es la valoración más alta que vamos a tener aquí. Y es que estamos comenzando por el cotejo. Hasta el momento, y eso que vamos empezando. Sí. Jefferson Martínez. Bueno, fue el portero suplente, no jugó mucho, pero igualmente a mí me gusta mucho este tipo de casos porque me recuerda bastante a otro que tuvimos aquí en Junior, pero que era más suplente porque obviamente tenía la sombra gigante de Sebastián Viera y es el caso de Chunga. Aquí siento que pasa lo mismo porque digamos que obviamente el titular es Silveira, pero Martínez siempre está ahí, es un portero que aunque sea suplente, las veces que lo ponen a jugar es un bien, no sé si de pronto al mismo nivel que Mauro, pero es un portero que cumple, que también te salva, que cumple con su labor en el arco. Y bueno, a pesar de que este semestre no jugó mucho, no sé, yo le voy a dar con lo justo para probarlo un 7 para mí queda bien. Sí. La verdad es que Jefferson Martínez, cuando lo llaman, me parece que es un portero que siempre responde. A mí, lo único que me ha preocupado de él es un poco esa salida a cortar el balón por los aires. A mí sí me parece que ese es su gran defecto, pero es un arquero muy bueno, la verdad. Y fíjese que él ha tenido, digamos, esa tendencia en su carrera. En Millonarios, pues ha estado opacado por la gran figura de Wilker Fariñez. Lastimosamente no tenía tantos minutos. Fue también al Tolima, no pudo, digamos, mostrar su gran nivel porque también había otros porteros delante de él. Pero fíjese que a pesar que es el portero suplente, no está mal decirlo, él siempre, cuando lo llaman a jugar, está con la mejor disposición y se demuestra que aprovecha cada minuto que le dan. Porque, hombre, cuando no está Mauro Silveira, la hinchada no debe preocuparse porque sabe que ahí está Jefferson Martínez. Para mí también ronda entre el 6.5 y el 7 debido a que no tuvo tantos minutos, creo que solamente disputó 4 partidos en la liga, pero bueno, siempre respondió y uno en Copa Libertadores, entonces a mí siempre Jefferson Martínez es un portero que responde. Entonces, Mauro Silveira 9.5 y llegamos al medio acuerdo que Jefferson Martínez es un 7, es decir, pasa. Que viene. La defensa. Hombre, aquí sí, yo creo que vamos, no sé, me imagino que vamos a tener un poco de discordia, pero bueno, ¿por quién empezamos? Yo voy a comenzar hablando de que para mí en saga defensiva tuvo el mejor remate de campeonato.
y tuvo la mejor alza de nivel. Hablo del Cacha Daniel Rivera. Daniel Señor. Rivera para mí es un sólido 7.5 porque es verdad que al principio estuvo borrado, es verdad que también hizo parte de ese momento defensivo crítico y nefasto de Junior de Barranquilla, pero al final tuvo unas series, unos playoffs, una final totalmente monumental. Para mí Daniel Rivera es un 7.5 de manual. Sí, totalmente, totalmente. Para mí, aprueba también con lo justo. Para mí es un 7 porque sí, es verdad, al comienzo estaba siendo suplente. Muchas veces ni siquiera era tenido en cuenta por Arias. Pero ante las dudas que había en defensa, sobre todo con Jermaine, que también vamos a estar hablando de él más adelante, no nos vamos a adelantar, pero ante esas dudas que habían en defensa, el profe decidió confiar en el Cacha y vea cómo le fue. Marca personal tanto a Rodallega Rodallega, en las señor. semifinales y a Alfredo Morelos en esta doble final que lo hizo supremamente espectacular. Entonces, no alcanza una nota más alta precisamente por ese aspecto, pero no lo vamos a reprobar tampoco, así que vamos a darle un 7. Bueno, ahí está, 7 para el Cacha Rivera. Bueno, ya usted lo mencionaba, Germain Peña. Quiero escucharlo a usted primero. Quiero escucharlo a usted primero a ver qué dice. Oiga, y la gente que también nos vaya comentando ahí, qué valoración le dan a cada jugador. Uy, bueno, se viene quizás el jugador más polémico de esta lista. Yo lo voy a calificar con un 6,8. O sea, por el tema de que es un central que cuando está en condiciones, cuando tiene la cabeza centrada, es un crack tremendo, la verdad. Y te aporta bastante en cuanto a la defensa y también en el juego aéreo. Es un gran central en ese aspecto. Pero sí es verdad de que en este semestre tuvo ese problema notable del el temperamento y el tema de las tarjetas rojas que se demostró en dos partidos muy importantes para Junior este semestre, donde terminó dejando retratado al equipo que fue en ese famoso encuentro con Nacional y en ese encuentro contra Sporting Cristal en Lima, que fueron partidos en los que Junior pudo haber hecho más, pero por la temprana expulsión de Germain terminó costándole esos encuentros. Pero no le pongo una nota ni tan alta por ese aspecto, pero tampoco una nota tan baja precisamente por su rendimiento, que como bien decía, cuando está centrado es un futbolista que te rinde, que mete la garra, que mete ya sabemos qué, y que aporta solidez defensiva. Pero lastimosamente tuvo esas dos pequeñas manchas, bueno, dos pequeñas grandes manchas en este semestre para el Junior de Barranquilla. Bueno, para mí Germain Peña logra salvar el semestre con lo justo. Yo le voy a dar una calificación de 5, pelado. Pasa el semestre, pero sin más. Porque para mí sí tuvo un gran grado de responsabilidad con la eliminación de Junior en Copa Libertadores. Ese es el primer punto. Y aparte también yo recuerdo ese episodio en la goleada frente a Atlético Nacional. Y la verdad es que lastimosamente se ve mal Germain Peña en esas situaciones. Sin embargo, también me parece que disputó una buena final. El trabajo fue muy correcto, fue muy inteligente y me parece que al final termina salvando el semestre de Germain Peña. Pero para mí es un 5 sin más, un 5 pelado. Es decir, pasó la materia arrastrado. Con lo justo, Pero en lo bueno. último. Bueno, me quedan los dos centrales, me quedan los dos últimos centrales. Rápidamente, Monzón y Jan Pestaña. Bueno, Monzón para mí aprueba un poco más alto que Germain, un 7 con 2 podría decirlo. Y Pestaña me decepcionó bastante. La verdad me decepcionó bastante, yo esperaba más de él. Había momentos en los que se veía bien, pero había otros en los que se le veía bastante irregular, bastante nervioso. Y la verdad, nunca se terminó de asentar aquí en Junior, entonces yo le doy, no sé, le doy un 5. La verdad es que le doy un 5. Y estoy siendo, digamos que, Está siendo teniendo piedad. muy... Estoy teniendo Sí, piedad con él, porque si es por mí, la verdad, lo podría hasta reprobar, porque tuvo un semestre flojo, la verdad.
Bueno, para mí Jan Pestaña es el primero que reprueba de esta nómina. Para mí es un 3 de calificación. Nunca mostró ese buen nivel que demostró de pronto en América, aportando con goles, siendo ese pilar defensivo importante del conjunto Escarlata, que llegó a Junior yo creo que precisamente para ser titular, no para ser suplente. Y la verdad es que nunca lo fue. Nunca lo fue. Es cierto que tuvo episodios de lesiones al principio, con esas fisuras en la cara y demás, pero cuando le dieron la oportunidad de mostrar para que fuera titular, la verdad es que no dio chicle y a pestaña. Y No siendo un dio, buen no. defensa, porque es un gran defensa, aparte se Sí, le suma el gran portento físico. Y bueno, para mí Monzón pasa también con un 6. Un 6. Junior Navas, de pronto que está en el programa, me va a matar porque él sí es defensor acérrimo de Monzón. Pero a mí me parece que es un jugador que es muy regular, que es muy regular. Entonces en sí, cualquier momento tiene ese gran error defensivo. Que no, a ver, que los defensas se van a equivocar, pero a mí me claro. parece que Monzón es un central que no es que dé mucha garantía. Ojalá suba el nivel porque la competencia está brava, está full brava. Sí, sí, Bueno, totalmente. laterales. Vamos a decir todos enseguida. Jomir Enseguida. Guerrero. Jomir Guerrero. Guerrero, upa. 6-5 Sí, porque sí. Total. fue irregular, hubo partidos muy buenos. Por ejemplo, esta final fue espectacular, pero otros bastante irregulares, entonces por eso lo dejo ahí en la mitad. Lo dejo ahí en la mitad. Y Jason Suárez me parece también que aprueba con lo justo. Yo le doy un 6 de calificación precisamente por eso. Había momentos en los que se le veía sólido, pero otras veces en las que descuidaba mucho esa banda izquierda y terminaba costándole bastante a Junior por ese costado. Bueno, para mí hay 3 laterales que pasan raspando también. El caso de Guerrero, Suárez y Herrera. Para mí, yo le diría que es un 6,5 como mucho. 6,5 porque la verdad también dejaron mucho que desear, sobre todo al principio del campeonato, en el transcurso. Y bueno, también fueron esos jugadores que levantaron al final, pero hombre, no me puedo quedar solo con el final. Es cierto que el título vale más que cualquier cosa, pero la tarea de nosotros es valorar el semestre como tal. Entonces, para mí, esos 3 laterales pasan raspando con el 6,5 o 6,0. Igual, creo que es la misma No, nota. Para igual mí, el que sí se. para mí es uno que reprueba, se me había olvidado comentar a Herrera, buen punto. Para mí ese es otro que, no, no, bueno, para mí, yo no he reprobado ninguno, pero para mí reprueba, ese es el 5,5. La verdad es que un 5,5 para Herrera porque sí, es verdad que te aporta ese tema de que puedes jugar en ambos costados, pero ni por derecha ni por izquierda se logró asentar en este curso, en este semestre con Junior. Totalmente. Para mí, el lateral que sí se raja es el señor John Navia. ¿Ah? Que hace No, rato está en Junior y no pasa nada con él. No no, pasa no, nada no, con no, John Navia. no, Que no se supone evoluciona. que era. No, se supone que era de esos jugadores importantes que iba a aportar en la zona defensiva del Junior cuando lo subieron del Barranquilla, pero hoy yo creo que se quedó en esa promesa. ¿Ah? Hemos Sí, sabido más de John Navia en redes sociales que mostrando en el campo de juego. sí, Entonces, sí, para se mí la se vi. raja con. Y para mí se raja con un 1. Sí, 1. sí, se la ha visto más Yo, activo en TikTok y en redes sociales que en la propia cancha. yo le Y voy a sí, decir algo. ese para mí también reprueba, pero reprueba más contundente que Herrera, y entonces yo le doy un 2, un 2, para mí un 2. Oye, vea, yo le voy a dar un 1. ¿Sabe por qué le doy un 1? Porque solamente le vi un buen primer tiempo frente a Águilas Doradas. Del resto, nada que ver. Nada que ver. Oye, Entonces, sí, oye, sí. para mí es uno de los peores jugadores de la plantilla. Yo creo que es el Sí, peor. Para mí es el peor jugador de la plantilla que hace rato, sin más. Yo no sé qué esperan las directivas o qué piensa hacerle profe Arias con este jugador, porque la verdad es que el Junior necesita buenos laterales. Y para contar con John Navia, pues prefiero ir al mercado y buscar un jugador que me sirva de recambio o que pelee la titular con Jason Suárez. Pero bueno, totalmente. pasamos a la zona medular. Uy, voy a empezar Bueno, con Fayán Ángel. aquí hay buenos nombres. Uy, por ese yo quería empezar también. Cuénteme. Empiezo yo. Bueno, empiezo yo. No, para mí también Ángel terminó siendo de los mejores en el equipo.
aunque no tuvo el mejor de los arranques. Fue un jugador que empezó siendo, bueno, desde que llegó a Junior incluso, recibió bastantes críticas por su rendimiento, que daba mal los pases, que entregaba mal, que decepcionaba bastante al jugar. Pero en este semestre particularmente, y desde ya me atrevo a decir que desde el semestre anterior, cuando llegó Arias, ha retomado bastante su nivel, ha aumentado bastante, y sobre todo estos cuadrangulares estos playoffs que ha venido haciendo, es la costumbre, la verdad, disculpa. Fue un jugador bastante diferencial, fue un jugador bastante destacado, liderando ese medio campo del Junior de Barranquilla. Yo no le doy una nota más alta, pero sí lo voy a aprobar con un 8, un 8 puntos le voy a dar. Bueno, yo me uno a su opinión, a su valoración. Para mí también es un 8. Yo comentaba que Ángel Rivera es el jugador que más alza se le vio en su nivel en cuanto a la saga defensiva. Y para mí, Fabián Ángel es ese jugador que resucitó, por así decirlo, a nivel general en el equipo. Oye, es que un jugador que estaba en principio borrado y al final de campeonato termina siendo capitán. Para mí eso es, o sea, yo no sé cuántas veces ha pasado en el fútbol eso, ¿eh? Un jugador borrado que vuelve, le dan la confianza, es uno de los pilares fundamentales, se convierte en capitán, levanta el título. Eso es una locura. Para mí Fabián Ángel, sí, para mí Fabián Ángel también pasa con un 8. No le puedo dar un 9 o un 10, porque es verdad que al principio no tuvo el mejor de los rendimientos y como lo mencionábamos ya estaba borrado. Pero bueno, uno de los pilares fundamentales del título de Junior. Y paso a otro pilar fundamental, Juan David Ríos. ¿Qué decir de Juan David Ríos? Otro que supo subir el nivel a niveles estratosféricos. Sí, totalmente, totalmente. Para mí, Ríos es lo mismo que Ángel. Lo único fue que Ríos llegó este semestre y Ángel venía siendo bastante frecuente en años anteriores en el equipo. Pero lo de Ríos también ha sido espectacular porque inició dejando dudas. Decíamos muchos que era una amarilla ambulante y lo sigue siendo realmente, pero ya se ha logrado estabilizar un poco. Y en estos playoffs, en estas llaves mata-mata, lo que demostró fue espectacular. En esa mitad de la cancha con Ángel no pasaba absolutamente nadie, ni el viento se atrevía a pasar por ahí. Entonces yo también le doy la misma nota que a Ángel, un sólido 8. Cuando pensábamos que el dueño de la posición era Guillermo Celis, apareció la alza en el nivel de Juan David Ríos, que dejó de ser eso que usted dice, el amarilla ambulante. Fue un jugador más sereno. Obviamente las características de él te lo dan como un jugador de corte defensivo que le gusta el choque, que le gusta el roce, pero al final supo manejar todo ese contexto y no perjudicó al equipo, que para mí es lo más importante. No perjudicó al equipo en los momentos claves con ninguna expulsión, con ninguna polémica, y junto a Fabián Ángel complementaron ese medio campo de forma magistral. Para mí, Juan David Ríos tiene un 8,5. Le pongo un poquito más por encima de Ángel, porque, a ver, teniendo en cuenta que Juan David Ríos sí llegó para ser titular de Junior de Barranquilla con la salida de Didier Moreno y supo reemplazar muy bien a Guillermo Celis, que ya estaremos hablando de él por el tema de las lesiones y que finalmente no se pudo recuperar para la etapa final del campeonato. Entonces, Guillermo Celis, ya mencionándolo, hombre, yo no voy a negar que Guillermo Celis en el 100% de sus condiciones es titular de Junior de Barranquilla. Sin embargo, el semestre que ha tenido por culpa de las lesiones, pues no ha sido el mejor. Para mí, Guillermo Celis se salva, pero con el 5. Con el 5, no le puedo dar más, con el dolor del alma, porque para mí Guillermo Celis es un jugador fantástico. Sí, totalmente. La verdad, no ponerle una nota más alta, porque es un futbolista tremendo, es un gran volante en el Junior de Barranquilla, pero es verdad que este semestre las lesiones lo perjudicaron bastante. Y yo le doy una nota un poquito más alta que usted, pero tampoco pues súper alta, y le doy con lo justo un 6, porque las veces que jugó lo hizo bien, pero pudo jugar más, pero ya sabemos que su cuerpo no ayudó mucho en este aspecto. Totalmente. Bueno, mira, Miguel, nos comenta acá Luis Bustamante y nos dice, Monzón lo califico con 4.
para ser extranjero uruguayo debería dar mucho más. Además, se lesionó mucho, es una de las cosas que estábamos tocando acá. Pestaña le doy 3, no da para más. Bueno, ahí estaba la opinión de Luis con respecto a los jugadores en saga defensiva. También reprobó a Pestaña, igual que yo. Yo lo hice con un 2, yo fui más trágico. Pero bueno, lastimosamente fue así. Bueno, siguiendo con la zona medular, mencionar estos nombres rápidamente. Rivas, Sarmiento, Canchimbo y Chará. Esos 4. Rivas, Opa. Sarmiento, Rivas, Canchimbo y Chará. Vamos a ir por orden. Iniciamos por Rivas, dijiste. Sí, señor. Sí. Ok. Buen jugador, un jugador que me gusta bastante de él, de que corre todo el partido, corre los 90 minutos, o sea, es algo que los futbolistas en teoría deben cumplir, pero ya sabemos que hay ciertos jugadores, no vamos a decir quién, que muchas veces se los ve trotando en la cancha y Rivas no es el caso. Muchas veces iba a minuto 80, 85 y uno veía a Rivas todavía corriendo y dándole. Y la verdad es que es un jugador con esas características, sumado a la técnica que tiene, porque es un jugador bastante técnico, muy bueno. Yo lo apruebo con un 7. Un 7 para mí le queda bien a Rivas para mí. Bueno, yo no estoy tan alto, yo estoy sobre los 6.5 y mi explicación es porque para mí Jesús Rivas perdió protagonismo en este equipo. Para mí era un jugador que fácilmente podía ser titular, porque es un jugador de esos que en el baloncesto le llaman two-way player, que te ayuda en la zona defensiva y en el ataque. Lastimosamente perdió esa titularidad, sin embargo, a mí se me parece que era uno de los mejores cambios en Junior. Siempre que entraba entonado, tenía química con el equipo, ya usted lo mencionaba, era un jugador que no se cansaba de correr, que aportaba mucho en la zona de ataque, pero para mí sí me quedo viendo de pronto un poco que pudo haber sido un jugador más crucial de lo que fue este semestre, para mí es un 6.5. Bueno, seguimos con Janelson Sarmiento. Siguiente, brevemente. Bueno, Janelson, para mí, le pongo un 6.5. Inició bastante dubitativo, no se le veía con mucha confianza, se le veía errático muchas veces también, pero en este último tramo del semestre logró subir bastante el nivel, se le vio bastante más confiado, se le notó mucho más seguro en los partidos en general. Pero sí es verdad que para mí pudo haber dado un rendimiento muy, terminó ofreciendo en general. No sé si de pronto fue que la adaptación de pronto le pesó, no sé, de pronto, o sea, no se adaptó como debía al principio para un equipo como lo es el Junior de Barranquilla. Es curioso porque él siempre ha declarado de que quería jugar aquí y se le cumplió el sueño, pero como te decía, el nivel que mostró al comienzo era bastante flojo y muchos cuestionaban su contratación, pero finalmente en estos últimos partidos ya vino subiendo bastante el nivel, pero no alcanza para mí con una nota más alta. Yo le dejo ahí en un 6.5, como te había dicho. Bueno, para mí Sarmiento también es esos jugadores que pasa raspando, para mí es un 6. Llegó como ese jugador, yo creo que uno de los más expectantes, los más expectativas tenía la hinchada, porque ya había demostrado su deseo de jugar en Junior. Muchos equipos aquí a nivel local como Nacional y América habían preguntado condiciones, pero por el tema de Eduardo Dávila, que nunca lo quiso soltar, pues terminó en Junior, que era su gran deseo, pero finalmente a mí es un jugador que todavía no me termina de convencer en el Junior de Barranquilla. Es un jugador con un gran talento, es un jugador que te puede suplir en la mitad de la cancha como ese filtro conector. Sin embargo, digamos que sí tuvo unos playoffs y una final aceptable, pero de ahí el semestre, o sea, en todo contra todo no fue lo mejorcito que digamos. Entonces para mí pasa, pero con un 6 no reprueba, porque finalmente tuvo minutos en el desenlace del campeonato, que fue lo ideal. Jimmy Chará. Comienzo yo. Dale. Quiero comenzar yo. Para mí Chará es otro de los jugadores que se raja. Para mí Chará un 3. Un 3 porque la verdad me transmitió una desmotivación por jugar increíble. Ese gran capitán que en principio nunca se demostró. Chará, no sé si fue algo mental, más allá de lo futbolístico,
pero lamentable el nivel de Chará, que perdió todo, perdió la capitanía, perdió el puesto y perdió lugares en la convocatoria, con justa razón. Entonces, para mí, Chará es uno de los que se raja. No, yo voy a ser directo, también lo repruebo en este caso con un 2 porque, oigan, yo creo que ni el más pesimista de Junior se esperaba de que Chará decayera a estos niveles, donde muchas veces el profe Arias ni siquiera lo tenía en cuenta. Y a mí por lo menos me causa decepción, porque era un jugador importante que contentó bastante a la hinchada con Teo, con ese famoso dúo, el chateo, pero ya, lastimosamente eso quedó en el pasado y hoy en día su situación es bastante compleja y al igual que con otros jugadores que hemos mencionado anteriormente, con Pestaña o, o Herrera, por ejemplo, para mí este se raja bastante, se raja con un sólido 2 por el nivel tan bajo que demostró en este curso. Totalmente. Bueno, pasamos por los jugadores en bandas para ir cerrando. Castrillón, Canchimbo y Cristian Barrios. Upa. Bueno, Castrillón aprueba con un 7.5, la verdad. Tuvo ratos en los que, digamos que no estaba tan acertado, pero es un jugador que apareció en las instancias decisivas. Recordemos que en la final con Nacional anotó ese primer gol en el Romelio Martínez y para que se den cuenta, es un futbolista que ya anotó en 2 finales, anotó en la del año pasado con Tolima y volvió a anotar en esta final con Atlético Nacional. Entonces es un futbolista que quizás cambia digamos, su modo de juego dependiendo de la instancia en la que esté. No sé si de pronto suene descabellado esto, pero en el todos contra todos, digamos que también tuvo sus chispazos, tuvo sus momentos interesantes, pero por lo que más de pronto se le va a recordar es por aparecer en instancias decisivas. Y para mí por ese detalle interesante y sobre todo también por lo demostrado en general, un 7 con 5. Me uno a usted, el tema de Castrillo, fue un jugador que también vino de menos a más. De pronto sí lo noté un poco más conectado y en mejor nivel futbolístico en esta final. Me pareció que fue un jugador determinante por esa banda. Fue uno de los jugadores que más daño le causó a Atlético Nacional. Y obviamente se espera un poco más porque sabemos que es un jugador fascinante. Pero bueno, para mí también es un 7 para Brian Castrillo. Rápidamente, para mí, yo comento acá, Canchimbo y Cristian Barrios, para mí los dos tienen la misma calificación, porque fueron jugadores que al principio también fueron muy resistidos por la hinchada. Cristian Barrios, sobre todo porque llegó como uno de los refuerzos estelares desde la América de Cali y al principio también perdió esa titularidad. Entonces ya al final del campeonato también supo ser ese jugador de rol, igual que Joel Canchimbo, por la toma de decisiones sobre todo. Para mí los dos pasan el semestre con un 6,5. No le doy un punto más. Sí, totalmente, Juan. La verdad es que para mí, Barrios aprueba, pero por un poquito más que Canchimbo, pero igualmente es muy, muy poquito. Yo a Barrios le pongo, digamos, un 7, y a Canchimbo yo le pondría más que todo un 6,8, porque tiene mucho que, o sea, no digamos mucho de mejorar, sino que mucho potencial a futuro. Es un futbolista interesante que ha sacado recientemente las fuerzas básicas del Junior y el Barranquilla, pero yo siento que él muchas veces de pronto peca porque es un futbolista bastante veloz, y es un futbolista que cuando arranca a correr no le alcanza casi nadie, pero digamos que el tema de la decisión final a la hora de definir, eso es lo que para mí muchas veces pesa, porque de pronto cuando necesitaba rematar, pasaba, y cuando necesitaba pasar el balón mejor, remataba y desperdiciaba una ocasión clara. Pero igualmente yo no lo voy a reprobar porque no sé, sería darle mucho palo a un jugador joven y que tiene bastante potencial por delante. Bueno, ya para entrar en los delanteros, nos comenta Andrés Zambrano. Me dice, un comentario para mí. Juan Miguel, en un video usted mencionó que Muriel iba a ser una decepción de este semestre. Después de los resultados, ¿ha cambiado su opinión o sigue considerando que Muriel fue una decepción? Bueno, tiene razón Andrés, porque yo en el video de las predicciones dije que Luis Fernando Muriel iba a ser una decepción,
mi argumento principalmente era por el estado físico en que llegaba. Ahora, no termina siendo una decepción porque marcó 13 goles en el campeonato colombiano. ¿Cómo? Sin ¿Cuánto? embargo, Soledad. Ah, Ey, respete. Sin embargo, me parece que los goles llegaron tarde, sobre todo en la Copa Libertadores de América, porque era el principal objetivo. No es una decepción Luis Fernando Muriel, sin duda alguna, porque obviamente aportó con el tema de los goles, pero a mí sí me parece que se puso a tono muy tarde en el campeonato y los goles llegaron tarde. Es cierto que ganó el título y que contribuyó para eso, pero uno de los principales objetivos también era esa Copa Libertadores y lastimosamente no funcionó. Para mí, Luis Fernando Muriel, estoy entre 7,5 y 8. Para mí, voy a darle el 8. No, no es una decepción. Tuvo un buen remate de campeonato, pero sin duda alguna los goles llegaron tarde. sí, totalmente. Yo no coincido contigo, yo le pondría un 7,5. Llegaron tarde, por ejemplo, en la Copa Libertadores, lo perjudican un poco y también el tema de su estado físico, porque recordemos que llegó y se le criticó bastante el tema de kilos, básicamente, en un estado de forma un poco no acorde a lo que requiere jugar en el Junior de Barranquilla, pero igualmente nadie le va a quitar esa cantidad de goles que sirvieron al fin y al cabo para este título reciente contra Nacional. Así es. Bueno, Teo Gutiérrez, rápidamente. A ver, con sinceridad ante todo, 7-5. 7-5 lo de Teo. Es un jugador diferencial, es un ídolo de la Barranquilla, pero lastimosamente, no sé, siento que aquí el tema ya de la edad le pesa un poco, ya no es un joven, ya tiene 41 años, imagínense, pero igualmente es un jugador al que no hay que reprobar, pienso yo, porque es un futbolista que a nivel mental, sobre todo a nivel psicológico, es un futbolista que te ayuda bastante, sobre todo a administrar bien un vestuario y a motivar a esos jugadores jóvenes que recién vienen comenzando. Entonces, a Teo yo lo dejo así en ese 7,5. Bueno, yo no digo 7,5, yo digo 7. A mí me parece que Teo fue fundamental, sobre todo en ese comienzo del campeonato. Era el jugador que cuando la delantera no respondía, era el único que aportaba su granito de arena con el gol. Cuando Muriel no apareció, cuando Cristian Berro no apareció, cuando Paiva no apareció, apareció Teófilo Gutiérrez. Obviamente fue perdiendo el puesto debido al alza de Muriel y de otros jugadores, pero sin duda alguna fue determinante en este título de Junior de Barranquilla y para mí es un 7, para mí es un sólido 7. Guillermo Paiva y Carlos Vaca. Bueno, ya yo creo que para ir cerrando, creo, Paiva, para mí Paiva, 6, un 6. Para mí me decepcionó bastante porque no te estoy diciendo que Paiva de pronto sea alguien que te meta, no sé, 20 goles por temporada, pero hombre, por lo menos yo esperaba un poco más de él. Bajó bastante sus cifras goleadoras en este año. De hecho, creo que nada más alcanzó a marcar 3 goles, si no me equivoco. Y sí es verdad de que él también te cumple bastante funciones de asistir a sus compañeros, de ayudar a defender, pero también también hay que decir las cosas como son. Es un 9 y un 9 vive de hacer los goles. Y si un 9 tiene solamente 2 o 3 goles en un campeonato, eso preocupa, pero no lo vamos a matar tanto, no le vamos a dar tanto, digámoslo así, tanto rejo a él, como decimos coloquialmente, y yo le dejo en un 6. Bueno, usted lo deja en 6, yo lo dejo en 5, porque para mí casi se raja Guillermo Paiva. Vea, yo soy defensor de Guillermo Paiva. A mí me parece que es un delantero súper diferente, que te puede aportar muchas cosas, pero no aporta en el gol. No aporta en el gol y eso, sin duda alguna, en cuanto a la visión que uno tiene como delantero, pues le termina pasando factura. Entonces, para mí es un 5, pasa raspando. Ojalá que le aporte eso que tanto el equipo quiere, porque, a ver, es un buen delantero. Para mí no hay duda de eso, pero los goles no lo han acompañado. Y Carlos Vaca, para mí, lastimosamente, se termina rajando
el ídolo barranquillero, porque primero llegó tarde por la lesión y la verdad es que cuando entraba, sin más, Sí, va- va- se le veía sin ritmo. Se le para veía mí es sin un ritmo. 4. Uf. Para Oh, mí es un oh, 4. Para mí se termina rajando. Para mí se termina rajando lastimosamente Carlos Vaca. yo lo dejo ahí en un 4 o 5, sí. Para mí, perdón, para mí reprueba, pero tampoco tan contundente como de pronto Chará, pero sí es verdad que el semestre de Vaca pues fue muchísimo inferior a otras campañas precisamente por esa lesión que venía arrastrando y sí, llegó tarde a integrarse al plantel y muchas veces cuando entraba pues sí se le veía pues falto de ritmo y dentro de todo era normal, o sea, no digamos que nadie lo esperaba porque nadie quiere que de pronto pase eso, pero dentro de los papeles era algo que podía pasar porque un futbolista que viene de estar parado casi un año entero, que retome así a los terrenos de juego, no esperes que de pronto te haga un sprint de 40 metros así de repente, ¿no? Un futbolista que va a ir entrando poco a poco y eso se demostró este semestre, no se le vio muy bien físicamente por esa gran inactividad que tuvo. Oye, ¿y el profe Arias? 8, un 8, yo lo dejo en un 8 para nuestro gran profesor Alfredo Vares. Como lo dije ayer, para mí este campeonato fue mucho más equipo junior de Barranquilla que el anterior. Esta vez sí se vio la mano del técnico, sobre todo en el remate del campeonato. Pero bueno, Miguel, mire, tenemos buenas noticias con respecto al fútbol colombiano, porque la selección femenina de Colombia se consagró campeón de la Liga de las Naciones. Esto fue el día de ayer venciendo 4-3 al conjunto paraguayo. Para las colombianas anotaron Ana María Guzmán por doblete, Linda Caicedo y Marcela Restrepo. De esta manera, Colombia consigue su primer título en la Liga de las Naciones debido a que es la primera edición. Y además se clasifica para la Copa Mundial de Brasil Femenina en el 2027. Felicitamos a las jugadoras de Colombia que siguen dejando el nombre de nuestro país en alto. Fíjense, ahí está, clasificadas a la próxima Copa del Mundo. Felicitamos a las jugadoras de la selección Colombia, por supuesto. Sí, señor. Sí, qué bueno que sigan demostrando de que el fútbol femenino en Colombia está en un nivel destacado y bueno, desearles lo mejor en el Mundial que se va a estar realizando el próximo año. Fíjese que quedaron en primer lugar con 20 puntos en 8 partidos. 20 puntos en 8 partidos, eso es un gran promedio. Solamente empataron un partido de los últimos 5. Y ayer el partido frente a Paraguay comenzaron perdiendo, pero finalmente remontaron agónicamente el marcador que las deja como una de las próximas participantes en la Copa Mundial de la FIFA. Pero bueno, más noticias deportivas. Hoy se estará disputando el juego 4 de las finales de la NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs. Los Knicks van liderando la serie 2-1. 2-1 van ganando los Knicks. Obviamente ahí está el gran trío de Víctor Wembanyama, de Aaron Fox y de Devin Vassell. Y por parte de los Knicks, ahí está su gran figura Jalen Brownson junto a Karl Anthony Towns. Esto será a las 7:30 de la noche, hora colombiana. Lo puedes ver por las distintas plataformas de streaming. Este juego número 4 de la NBA. En resultados de la MLB, en la Liga de Béisbol, bueno, tenemos la dicha de mencionar que ayer hubo un partidazo, yo lo estuve viendo ahí en Terrejo, entre los Kansas City Royals y los Texas Rangers. Este partido quedó 5-3. Los Ángeles Dodgers derrotaron 2-3 a los Piratas de Pittsburgh. Y por último, los Angelinos de Los Ángeles derrotaron 10-1 a los Astros de Houston. Estos fueron algunos de los resultados de los días de ayer en la MLB. Pero bueno, ya vamos cerrando. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros en Lectura Deportiva, un programa en el que hablamos de muchas cosas, sobre todo el mundo junior. Bien, muchas gracias a Holger por estar ahí haciendo esto posible. Y bueno, nos vemos en una nueva próxima edición de Lectura Deportiva. Chao, chao. Listo, nos vemos.
Estás en sintonía con Lectura Deportiva, el programa predilecto para los amantes del deporte. Aquí cada jugada importa.